Díaz-Canel pide la eliminación de la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano que le da los beneficios a un cubano que llegue por vía desordenada a los Estados Unidos tiene las posibilidades de empleo, de residencia, de incorporarse a la sociedad norteamericana que no tiene ningún otro latinoamericano ni ningún otro ciudadano del mundo. Como lo oyen, Díaz-Canel confirma que está negociando con Estados Unidos para que desaparezca la ley de ajuste cubano. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba firmaron acuerdos migratorios que están vigentes hoy. Estamos trabajando con los conceptos que son fieles a esos acuerdos migratorios y que tienen que ver con las realidades del problema migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Díaz-Canel se acerca al gobierno de Estados Unidos para que le cierre esa puerta histórica a los emigrados cubanos. Y lo hace en el peor momento posible, cuando miles de familias en Estados Unidos y miles de cubanos que viven allá miran su estatus con miedo y sienten que pueden ser deportados de regreso a la isla. Hoy hay cubanos que salen legalmente de Cuba y se convierten en ilegales por las políticas de esos acuerdos, por lo que nosotros no es particularmente con Trump. Nosotros los tenemos en acuerdo con los Estados Unidos. Ahora, no admitimos presiones en las deportaciones. Muy buenas, gracias por estar aquí. Quédate con nosotros porque hoy vamos a desvelar qué está pasando realmente y qué puede pasar, porque aunque Trump está claramente en contra de la dictadura cubana, hay puntos en los que sí se pueden poner de acuerdo y este de la inmigración es uno de ellos. Díaz-Canel, ese no tiene autoridad ni siquiera en Cuba, pero tengamos en cuenta que Donald Trump ha deportado a 4.248 cubanos entre su primer mandato y lo que va de este segundo, acumulando la mayor cifra en toda la historia de Estados Unidos. Obviamente todo lo que implique deportaciones a Trump le agrada, todo lo que implique que cada vez menos inmigrantes lleguen por cualquier vía y se naturalicen en Estados Unidos con Trump tiene posibilidades de prosperar. Y claro que la posibilidad de eliminar la ley de ajuste cubano cae como un terremoto en Florida, en Texas, en Nueva Jersey, en cada barrio donde un cubano está contando los días para ajustar su estatus. Esto es hoy en Cuba y vamos a ver lo que está haciendo el gobierno cubano por congraciarse con Trump y que en Estados Unidos eliminen la ley de ajuste cubano. Pues sí, señores, Díaz-Canel pide eliminar la ley de ajuste cubano. ¿Por qué? Porque para el poder en La Habana esa ley es un estímulo a la inmigración irregular, un privilegio injusto y una violación del espíritu de los acuerdos migratorios. Tú lo has escuchado mil veces, pero ahora suena distinto. ¿Por qué suena distinto? Porque coincide con un clima político en Estados Unidos donde increíblemente algunos cubanos de línea dura cercanos a la agenda trumpista han empezado a defender la misma idea, cerrar ese camino. Te das cuenta de la paradoja y lo verdaderamente paradójico y cruel es que la dictadura cubana vive de la emigración y de las remesas que ésta le envía a la gente en Cuba. Hablemos claro. La ley de ajuste cubano aprobada en 1966 fue pensada en plena Guerra Fría. Washington la presentó como una herramienta humanitaria, pero también como un símbolo político. Para decirle al mundo, de Cuba se huye. Permitió durante décadas que un cubano que pisara territorio estadounidense pudiera, tras un año, pedir la residencia. Ese atajo legal no existe para otros latinoamericanos y desde entonces marcó la identidad de varias generaciones del exilio. ¿Cuántos de los que me escuchan hoy no son literalmente hijos o nietos de esa ley? Volvamos a la realidad que nos apremia. Díaz-Canel pide la eliminación y lo dice cuando hay cubanos con parola en pausa, con procesos por CBP-1 pendientes, con citas aplazadas, con miedo a que una carta del buzón lo cambie todo en un día. Dime tú si no es el peor momento. ¿Qué pasa en las salas de espera de un abogado de inmigración en Miami? ¿Qué se conversa en los grupos de WhatsApp, en las iglesias, en los consultorios de asesoría legal? Se habla de incertidumbre, de papeles que se estiran, de reglas que cambian con cada administración. Aquí entra Donald Trump, que no es un espectador en esta historia, es un protagonista. Ya lo dijimos sin rodeos y lo repetimos porque importa, fue el presidente que más cubanos ha deportado. Entre su primer mandato y lo que va de este segundo, las cifras de repatriaciones han sido récord, los vuelos de retorno han sido frecuentes y su discurso es cristalino: cortar privilegios, unificar criterios, endurecer
los beneficios migratorios especiales. ¿Dónde queda la ley de ajuste en esa lógica? Exactamente en la mira. Y hay más. Se ha cuestionado a los que entraron con CBP One. Se ha mirado con lupa a quienes llegaron con parol humanitario. La narrativa oficial es que no habrá excepciones y que la ley es la ley. Entonces, te pregunto a ti, que estás en proceso, que tienes el calendario marcado con un círculo rojo para cumplir el año y un día, ¿qué pasa si cambian las reglas en medio del partido? ¿Quién te garantiza que el camino no se estreche de golpe? Este no es un juego de especulación barata. Es un conflicto muy concreto con dos fuerzas empujando hacia el mismo punto desde orillas opuestas. En La Habana, la petición de eliminar la ley se vende como victoria moral y como gesto de soberanía. En Washington, los sectores más duros del control migratorio ven la ley de ajuste como una excepción que contradice la disciplina. ¿Notas la coincidencia? Por primera vez en décadas, los discursos de ambos extremos se tocan justo encima de tu expediente migratorio. Pero vayamos por partes para entender la magnitud del cambio. La ley de ajuste no es solo un papel. Cambió rutas, familias, barrios enteros, abrió la puerta al un año y un día. ¿Qué significa eliminarla? Significa que el cubano pasa a la fila general, que para quedarse ya no alcanza con esperar ese periodo y presentar un formulario, que la deportación deja de ser una sombra y puede convertirse en una realidad mucho más probable. Que hoy te aferras a un programa y mañana necesitas otro y al siguiente te quedas sin ninguno. ¿Cuántas vidas quedarían en pausa indefinida? Quiero que pienses en la paradoja que duele. Muchos de los que aplauden esa eliminación son los que subieron por esa escalera. Gente que llegó en los 90, en los 2000, que se ajustó, sacó ciudadanía, hizo familia y negocio, y hoy repite que la ley de ajuste crea incentivos negativos. Díaz-Canel pide eliminarla. Lo repito porque el eco importa en la psique de la comunidad. Díaz-Canel pide eliminarla. Y el gobierno cubano sabe que cada avión con deportados es un mensaje hacia adentro. Se presenta como triunfo, se vende como cumplimiento de acuerdos bilaterales, se exhibe como prueba de que ya no habrá privilegios. ¿Qué significa eso para ti, para tu familia que está ahora mismo en Homestead, en Tampa, trabajando a 2 turnos para no perder la renta? Ahora vayamos a la historia reciente para entender cómo llegamos aquí. En 2017 se cerró el llamado pies secos, pies mojados. Eso fue el final de una interpretación práctica que durante años permitió un acceso especial a quienes tocaban suelo. Después vinieron oleadas, cambios, parches, llegó CBP One para ordenar citas, entró el parol humanitario para aliviar presiones. Todo mientras en Cuba se deterioraban los salarios, los precios se disparaban y la familia dependía cada vez más del pariente afuera. La válvula de escape se volvió columna vertebral. ¿Se puede cortar esa columna sin provocar una fractura humana gigantesca? Hablemos del Congreso. Hoy, la mayoría republicana puede intentar mover esa pieza. El cálculo político es frío. Menos excepciones, más control, mensaje duro a la frontera sur. Pero Florida existe y el voto cubano existe. ¿Se arriesgaría un líder republicano a romper el pacto simbólico con la comunidad que sostiene su margen en ese estado? ¿O apostaría a que el discurso de orden y ley pesa más que el beneficio concreto que muchos usaron? Este es el tiro de cuerda que veremos en los próximos meses. Mientras tanto, en la vida real, lo que hay son calendarios, recibos, abogados, oficinas de USCIS, correos que se abren con el corazón en la boca. Hay niños escolarizados que ya no recuerdan otra casa que la de aquí. Hay hipotecas firmadas y alquileres con fianza. Hay abuelos que dependen de una remesa semanal. Y hay miedo, mucho miedo. ¿Quién explica a esa familia que el camino que estaban recorriendo se cierra porque un discurso político lo decidió? No se trata de idealizar la ley de ajuste, y yo sé que a muchos latinoamericanos les duele esta ventaja de los cubanos respecto a ellos, pero hay que decir claramente que para el cubano de a pie, sometido por décadas de dictadura, ha significado la diferencia entre el limbo y un plan de vida. Se puede reformar sin destruir, se puede actualizar sin convertirla en papel mojado. Esas son preguntas serias que deberían estar sobre la mesa antes de hablar de eliminación. Y si lo miramos desde Cuba, el cuadro es más áspero. En la isla, el salario medio no alcanza, los precios bailan al ritmo de un mercado distorsionado
y la seguridad cotidiana se ha vuelto una preocupación. ¿Cuál es el mensaje si se elimina la ley de ajuste mientras las causas que empujan a migrar siguen ahí? ¿Se cree de veras que el cubano dejará de irse porque le quiten esa alternativa? ¿O simplemente cambiará de ruta, más peligrosa, más cara, más violenta? Vuelvo a la idea inicial para que no se diluya entre datos y opiniones. Díaz-Canel pide la eliminación de la ley de ajuste cubano, pide que desaparezca y la pide en un momento en que hay miedo real en la comunidad cubana de Estados Unidos. Ese miedo no es propaganda, es una pregunta abierta que cada familia se hace al mirar el buzón. ¿Llegará la carta buena o la carta que complica todo? Ahora hablemos del tejido político de la diáspora, que es más complejo de lo que parece. Hay quienes apoyan a Trump sin matices, convencidos de que el orden migratorio es imprescindible y de que el privilegio especial para los cubanos ya no se justifica. Hay quienes lo apoyan pero piden que no se toque la ley de ajuste. Hay quienes lo rechazan porque temen un hachazo a cualquier programa que les dé un respiro. Y hay quienes no creen en nadie porque se cansaron de promesas que cambian cada 4 años. ¿Dónde estás tú en ese mapa? También hay que decirlo, la eliminación de la ley de ajuste no depende de un discurso en La Habana. Depende de una decisión política en Washington. Pero el eco del pedido oficial cubano no es inocente. Sirve para presionar, para marcar territorio, para agitar el avispero. Y pone a la comunidad frente a un espejo incómodo. ¿Defiendes la herramienta que te trajo hasta aquí o defiendes el relato ideológico que se volvió bandera? Algunos dirán que todo esto es un globito de ensayo, que al final nadie se atreverá a tocar la ley de ajuste porque es intocable. Cuidado con la ingenuidad. En los últimos años hemos visto cómo se han modificado, suspendido o recortado programas que parecían estables. Hemos visto decisiones revertidas en tribunales. Hemos visto memorandos que cambian prácticas enteras de un día para otro. Nada es intocable cuando hay voluntad política para moverlo. Hay otra pieza que casi nadie menciona y es clave, la seguridad jurídica. Si el sistema cambia reglas a mitad de camino, ¿qué confianza queda en los procesos? ¿Cómo se supone que una familia planifique su vida si el piso legal vibra todo el tiempo? La seguridad jurídica no es un lujo, es lo mínimo que necesita un migrante para no vivir con el corazón en la garganta. Y hoy esa seguridad está resquebrajada. Míralo así. Los que ya se ajustaron y son ciudadanos pueden debatir con calma. Los que están en la cola no. Para ellos un rumor es una noche sin sueño. Una declaración en La Habana es una semana de ansiedad. Una audiencia aplazada es un mes de incertidumbre. Por eso este video no es para hacer campaña por nadie. Es para poner en palabras lo que la gente vive. Y para recordar que las decisiones políticas tienen rostro, nombre, cuadernos escolares y recibos de renta. Si algo debería ocurrir ahora es una conversación honesta entre la comunidad cubana y sus representantes en Estados Unidos. No una conversación de consignas, sino de soluciones. Reformas puntuales que eviten abusos, cooperación real para que los procesos sean ordenados y no se hunda quien ya está cumpliendo, indispensable. Pero borrar de un plumazo la ley de ajuste en este contexto sería una bomba de fragmentación sobre miles de familias. Y cierro volviendo a lo esencial porque así empezamos y así debemos terminar para que no se pierda el hilo. Díaz-Canel pide la eliminación de la ley de ajuste cubano y lo hace cuando más duele. Esa es la línea, esa es la moneda de cambio que le ofrece a Trump. Del otro lado, hay un liderazgo en Washington dispuesto a endurecer al máximo la política migratoria. Entre esos dos fuegos está tu proceso, tu familia y tu plan de vida. ¿Qué se decide en los próximos meses? Mucho más que una ley.